Dele otro aplauso a Dios. Y la palabra que vamos a ministrar en esta noche, le he puesto por título, es una pregunta. ¿Realidad o verdad? Diga conmigo, ¿realidad o verdad? Y pareciera que fuera lo mismo, pero no lo es. Y hoy vamos a entender por qué no es lo mismo la realidad que la verdad. Y yo te hago otra pregunta. ¿Qué cosa es lo que está guiando tu vida? ¿Cuál de las dos? ¿La realidad en la que estás viviendo, la que te rodea, o la verdad de la palabra de Dios? Vamos a verlo. Los voy a llevar rapidito desde ya a la escritura. 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 7 al 9 y dice así la palabra del Señor. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y cuando usted lee esto, pareciera que aquí hay una contradicción. Porque ¿cómo puede una persona, y me voy a enfocar en el versículo 8 y 9, estar atribulada en todo, pero no angustiada? ¿Cómo puede una persona estar en apuros, mas no desesperada? Perseguida, mas no desamparada, y derribada, pero no destruida. Esta es la condición actual, la realidad de una persona. Diga conmigo, la condición actual. El estado de esa persona es tribulación, persecución y que está en apuros. ¿No es cierto? Pero no se queda ahí. Esa es su realidad. Pero no se queda ahí. No se queda en la realidad, en el estado que la está rodeando, en su circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque por encima de una realidad hay una verdad. Y la verdad se llama Cristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Vamos a volver a ver esto. Aquí la persona, su realidad es que está atribulada en todo. Pero ¿cuál es su verdad? Su verdad es que no está angustiada. Su realidad es que está en apuros, pero su verdad es que no está desesperada. Su realidad es que está perseguido, está siendo perseguido, pero su verdad es que no se siente desamparada ni está desamparada. Su realidad es que está derribada, pero no está destruida. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Y esta persona dice: esa puede ser mi realidad, pero hay algo que es más fuerte y que está por encima de mi realidad, que es la verdad, y esa verdad es Cristo. Por tanto, mi realidad se somete a la verdad que es Cristo. Amén. Ahora, ¿qué cosa es la realidad? La realidad es lo que cada uno de nosotros está viviendo. La situación actual por la que estamos pasando, lo que nos está rodeando, la situación que usted está en este momento. Y hermanos, a veces esa realidad es dura. Es cierto que a veces es dura y cuesta, porque una escena fuerte puede producir en nosotros angustia, desesperación, quebranto, frustración, carga, tristeza, ansiedad, preocupación. Esa puede ser la realidad de muchas personas. Enfermedad, problemas, tengan el nombre que tengan. Esa puede ser la realidad de muchos de nosotros.
Pero es que hay algo por encima. Y eso es lo que yo te vengo a ministrar en esta noche. Porque ¿qué pasa? La persona que se queda viviendo en esa realidad, eso es un círculo vicioso. Eso te estanca, eso te quedas ahí. Tú tienes que saber que hay algo más poderoso, que hay algo por encima de esa realidad, que es la verdad. Amén. Mi realidad, dígale a la persona que tiene a su lado, porque usted la va a ministrar también. Mi realidad solo la conozco yo. Y tu realidad solo la conoces tú. ¿No es cierto? Solo el que lo está viviendo conoce lo que está viviendo. Muchas veces queremos, pero no podemos ponernos en los zapatos de otra persona, porque no lo estamos viviendo. Pero la realidad, una vez más, se va, o sea, la verdad se va por encima de la realidad, y esa realidad de lo que yo estoy viviendo se tiene que someter a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dígalo más alto. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces yo tengo que sujetar mi realidad a la verdad, por muy dura que sea mi realidad. Amén. ¿Cuántos saben reconocer su realidad? Yo reconozco la realidad en la que estoy viviendo. No la niego. ¿Ok? Porque a veces nos excedemos y creemos que la fe es negar la realidad de lo que estamos viviendo. No. La fe nunca niega la realidad. La fe hace que la realidad se someta a la verdad. Amén. Vamos a la escritura. Quiero que veamos juntos el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 17, versos del 15 al 16. Vamos a ver qué pasó con este hombre. ¿Cuántos saben que él era el padre de la fe? Dice así: Dijo también Dios a Abraham, y le dice: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Me gusta esta parte cuando Dios le dice: sí, la bendeciré. Porque le está diciendo que no te quede duda que la voy a bendecir. Y Dios sabía por qué decía eso. Amén. Aquí está Dios dándole una promesa a Abraham, que es el padre de la fe. Y le dice: a Sara, a tu viejita, le voy a dar un hijo. Y la voy a hacer madre de naciones. Amén. Pero mira lo que dice el verso 17. Es el siguiente. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 ha de concebir? Aquí Dios le está dando una promesa a Abraham. Y aunque Abraham reverencia a Dios, porque dice se postró, no pudo abrazar esa promesa. En ese momento que Dios se la da, él se ríe y él hace una pregunta a Dios. ¿Por qué? Porque la realidad de Abraham era que era muy viejo. Él no entendía, y tampoco Sara, cómo iba a suceder eso. Abraham tenía en una mano la promesa que Dios le dio y en otra mano la realidad que él estaba viviendo. Que él estaba muy viejo y él no sabía cómo eso iba a suceder. Y es por eso que la realidad a veces es peligrosa. Porque Dios te da una promesa, Dios te da una palabra profética, y como esa palabra es tan contraria a lo que tú estás viviendo, tú no la abrazas, tú no la recibes, tú no la crees y no sucede. Este hombre, como es el padre de la fe, la creyó después. ¿Y qué pasó? Se cumplió. Amén. ¿Cuál era su realidad? Que físicamente él no tenía condiciones
para abrazar esta promesa. Cuando él se mira y él mira a su esposa y dice, ¿y esto cómo va a pasar? Y es lógico, porque es fácil creer en algo que tú puedes ver, en algo que quizás te están dando una palabra, pero está próxima a como tú estás viviendo, a lo que estás viviendo. Pero cuando es totalmente contrario, hermano, es difícil. Y eso fue lo que pasó aquí. Porque cuando tu realidad va en contra de la promesa de Dios, es difícil creer en ella. Pero aquí es donde se manifiesta el poder de Dios. Cuando yo mi realidad la someto a la verdad, y la verdad es Cristo, entonces mi verdad cambia mi realidad. Porque la promesa de Dios se cumplió y ellos pudieron tener el hijo de la promesa. Porque esa realidad se sometió a la verdad de Dios y se cumplió la promesa. ¿Puede darle usted un aplauso al Señor? Puede que su realidad, la que usted esté viviendo, sea un gigante, sea un imposible, que usted diga, no, eso es imposible, no va a poder ser. Pero yo hoy he venido a derribar ese argumento, yo he venido a derribar esa fortaleza y a decirte que siempre la verdad va a ir por encima de la realidad, porque la verdad es Cristo. Dígalo más fuerte. Cristo. Diga, Cristo está sobre mi realidad. Y ahora dígale a la persona que tiene a su lado, mi realidad cambia hoy. Mi realidad no la puedo cambiar yo. Y esto es lo más lindo. No la podemos cambiar nosotros. Yo mi realidad la someto. La cambia la verdad. La cambia Cristo. La cambia Dios. La cambia el poder de Dios. Porque la verdad es Él. No soy yo. Amén. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos demasiado presente la realidad, pero demasiado ausente la verdad de Dios. Entonces vivimos en lo que nos rodea, en las circunstancias, y se nos olvida la verdad de Dios. Entonces, ¿qué hace una persona de fe? ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? ¿En qué ámbito nosotros vamos a vivir? ¿En la realidad que estamos pasando o en las promesas de Dios? En lo que Él prometió, en lo que Él me dijo, en lo que Él dice en su palabra, en Cristo, que es mi verdad. Amén. Quita tus ojos de tu realidad. ¿Sabes dónde lo tienes que poner? Hoy tienes que salir convencida que tus ojos tienen que estar en la verdad. Y la verdad es amén. ¿Por qué? Porque la realidad tiene fecha de expiración. Todo proceso, toda realidad por la que estemos pasando tiene un comienzo y tiene un final. Pero la verdad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, que es la verdad, permanece para siempre. Y como les dije ahorita, la realidad no se niega. La fe nunca va a negar la realidad. Yo no puedo negar en la condición que yo estoy. Si yo estoy enfermo, yo no puedo decir, yo tengo que decir, yo estoy enfermo. Ahora, hay una verdad por encima de eso. Y yo no puedo vivir declarando mi realidad, porque toda realidad tiene una verdad en la palabra de Dios. Le pongo el ejemplo de la enfermedad porque es lo que más comúnmente uno escucha. Las personas se aferran a la enfermedad, se aferran, y eso es todo su vocabulario. Entonces, su vida, lo que los rodea es esa atmósfera de lo que tú estás hablando, te estás rodeando de lo que tú estás hablando. Y te estás olvidando que por encima de eso hay una verdad que dice que por las llagas de Cristo tú has sido curado. Entonces a esa verdad es a la que yo me tengo que aferrar. Yo puedo decir, yo estoy enfermo. Yo no lo niego, yo estoy enfermo. ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? ¿En algún momento Jesús negó la condición de esta mujer? Es que en la Biblia nunca Jesús negó la condición de ningún enfermo. Del ciego, del paralítico, de la del flujo de sangre, todos los que Él sanó, la Biblia dice estaban enfermos. Ahora pongamos el ejemplo de esta mujer del flujo de sangre. Estaba bien enferma.
Estaba enferma y pobre porque se había quedado sin dinero. Estaba enferma, pobre y desahuciada. Estaba enferma, pobre, desahuciada y ahora mirada como si fuera una inmunda. Pero esta mujer sabía, ella conocía su realidad, pero sabía que había una verdad. Y ella empezó a decir, si toco el borde de su manto, seré sana. Si toco el borde de su manto, seré sana. Si toco el borde de su manto, seré sana. Y ella, esa fe, la verdad es la que le produce a ella su sanidad. Amén. Ahora veamos otro caso, el caso de Eliseo. Los voy a llevar a Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 15 y 16. Esto es como otra área. Porque a veces nuestra realidad son las batallas que estamos peleando que son difíciles. Diga conmigo, batalla difícil. Y esto era una batalla difícil. Dice así Segunda de Reyes, capítulo 6. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ok, ¿qué está pasando aquí? El rey de Siria tiene problemas con Israel y se iba a enfrentar a ellos, pero el rey de Siria dice, yo creo que entre nosotros hay uno que está infiltrado, exactamente. Hay un infiltrado. Y su gente le dice, no es que haya un infiltrado, es que ellos tienen un profeta que se llama Eliseo, que les revela todo lo que tú hablas en la cámara en lo secreto. ¿Y qué pasa? Le envían a Eliseo un ejército inmenso de grande para prenderlo y para tomarlo, para llevarlo preso y matarlo. Y aquí es donde pasa esto que acabamos de leer. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí está hablando del criado de Eliseo. Este hombre sale y ve, cuando sale afuera, que estaban rodeados. Dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuál era la realidad en este pasaje? Esto era una batalla difícil. Aquí había una realidad, aquí había un enemigo fuerte. Aquí había un ejército inmenso que los venía a matar. Aquí había algo difícil, un imposible. Claro, era el criado. Pero ¿qué fue lo que dijo el profeta? El profeta dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y esto es lo que pasa muchas veces, que la realidad te ciega. No te deja ver espiritualmente lo que Dios va a hacer contigo, las cosas que Dios está creando, lo que Dios está preparando. No lo ves porque tus ojos están cegados, tus ojos están cerrados, hay una venda. Y eso es lo que pasaba con el profeta, con el criado. Su criado tenía los ojos espirituales cerrados, pero el profeta que veía en el espíritu sabe que Dios ya tenía un ejército mucho mayor para combatir a este ejército que los había rodeado. Amén, ¿entendemos? O sea, la realidad era una batalla difícil, pero había una verdad y fue la palabra que soltó el profeta. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Cuántos de nosotros estamos batallando? Tenemos batallas difíciles. Levante su mano. ¿Cuántos pelean con batallas difíciles? Hoy yo te vengo a decir que más son los que están contigo que los que están en tu contra. Amén. Tu realidad no puede llegar nunca a nublar tus ojos espirituales, porque la verdad siempre va a estar por encima y la verdad es amén. Voy a poner el último ejemplo y está
en Ezequiel. Vamos a Ezequiel, el valle de los huesos secos. ¿Se acuerdan? Tremendo esto. Esto fue un tremendo milagro. El valle de los huesos secos. Dice Ezequiel 37:3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle de huesos. Puro hueso. No había nada de carne en esos huesos. Era como un cementerio. Puro hueso. Y le pregunta a Dios al profeta: ¿vivirán? Hermanos, estaba tan dura esa realidad. Estaba tan dura que el mismísimo profeta le dijo: solo tú lo sabes. Él ni se atrevió a proferir nada. Él le dijo: solo tú lo sabes. Amén. Estaba feo el escenario. Diga conmigo: realidad imposible. Esto era una realidad imposible. Pero sobre toda realidad imposible, diga conmigo, hay una verdad. La realidad era imposible, pero la verdad es que Dios puede cambiarlo todo. Y le dice Dios al profeta: profetiza sobre esos huesos secos y déjame mostrarte cómo yo esa realidad imposible la convierto en una verdad innegable. Amén. Profetiza mi palabra. Y dice la escritura que Ezequiel profetizó. Y se produjo uno de los milagros más asombrosos que hay en la Biblia. Porque dice que cada hueso se unió con su hueso. Empezaron a crearse los tendones. Empezó a crearse la carne. Sobre la carne la piel. Hasta que se formó un gran ejército. Que era el propósito de ese valle. El propósito de ese valle era formar un ejército. Amén. Y dice que Ezequiel presenció uno de los milagros más asombrosos. Vamos a leerlo. Ezequiel 37, del 7 al 10. Dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando tú te atreves a hablar una verdad sobre una realidad, vas a ver vida sobre lo que estaba muerto. Hace como 2 semanas atrás tuvimos a la perrita de la casa. Ella se llama Roxy. La tuvimos bien enferma de muerte. Ella cogió una infección muy grande en su útero, en sus partes internas. Y el abdomen se le empezó a inflamar y a cada vez poner más grande. Tuvo tratamiento de antibióticos. Le hicimos todo lo que el veterinario nos dijo. La tuvimos casi como una semana o más de una semana en tratamiento. Y lo que veíamos era que cada vez iba más para atrás. Cada día que pasaba, nosotros orábamos por ella. Porque es creación de Dios, y aunque no podemos declarar que por las llagas de Cristo ella ha sido sanada, porque no ha sido así, la promesa no es para los animales. Ellos son creación de Dios y Dios puede hacer el milagro. Y nosotros cada uno en su tiempo, Melissa, el pastor, yo, cada uno cuando teníamos un chance íbamos y orábamos. Y yo siempre, cuando oraba por ella, yo declaraba vida. Yo le decía, yo reprendo ese espíritu de muerte, cancelo esa muerte y yo declaro vida, vida. Y cuando la acariciaba decía vida, y de mi boca salía la palabra vida, 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 vida. Y eso era lo que yo le decía a la perrita.
Hermano, cada día se iba poniendo peor y peor. Ya llegó el punto en que casi no caminaba, no comía, la poquita agua que tomaba la vomitaba, se empezó a deshidratar. El pastor la llevó a una clínica y todo. Bueno, ya no había salvación para ella. El veterinario la desahució, le dijo que ella no se iba a salvar, y ya nos dijo eso. Tomamos la decisión de llevarla al shelter, de entregarla. Dura la decisión, pero bueno, lo hicimos. Eso fue en la mañana. En ese mismo día en la tarde, el pastor recibe una llamada del shelter y le dice, ¿de qué cosa es lo que tiene la perra? ¿Por qué fue que la trajeron? Y él le dice, no, porque el veterinario ya la desahució, está muy mal, esto es lo que tiene, llevamos tiempo ya en esto, la perrita está sufriendo, nosotros también. Dice, no, porque el veterinario me está preguntando. Ok, yo le voy a dejar saber. Y colgaron el teléfono. Al otro día, él tenía esa inquietud y él se levanta y me dice, voy a ir al shelter a ver qué pasó con la perra. Porque esa llamada como que se quedó en el aire, se quedó todo así. Entonces él fue al shelter. Él fue, pasó toda la mañana. Al mediodía yo estaba acá, estábamos ese día de limpieza y yo abro la puerta de atrás porque ya estábamos terminando de limpiar y me lo encuentro que él está llegando con su camioneta. Se baja de la camioneta y me dice, ven acá que tengo que hablar algo contigo, y me lleva aparte y me empieza a contar que había ido al shelter, que lo había atendido una mujer, que entonces le había dicho que fuera a ver. Y yo, ajá. Y yo estaba desesperada porque acabara de decir. Y él entonces que esa mujer lo había mandado a ver a otra persona y me hace toda la historia. Y yo, ajá. Bueno. Y al final me dice, y Roxy está viva y está en la camioneta. Le salvaron la vida. Hermanos, empezamos a llorar como unos muchachos. Pero ¿a qué traje todo esto? A que cuando ella estaba de muerte, su realidad, la realidad que nos hablaba esa situación, era muerte. Dicho además por los especialistas, los veterinarios, los que se suponen que sean los especialistas de lo que tenemos. Dicho, dado el diagnóstico de muerte. Pero nosotros decidimos creer y declarar algo que está por encima, que es vida en lo que está muerto. Y empezamos a declarar vida, y se salvó para la gloria de Dios. Está súper bien, está comiendo, está brincando, está alegre. Es ella. Ya, es un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios. Y le damos a nosotros toda la gloria a Dios por eso. Ajá. Hoy vino y lo felicitó y todo. Yo vengo a decirte en esta noche, antes de ministrar esta palabra, puede que tu realidad precisamente sea eso, que estés enfermo, pero hay una verdad. Para de hablar tanto de tu realidad y empieza a hablar más de la verdad. Amén. Puede que tu realidad sea que no tienes papeles migratorios, que no tienes un estatus legal en este país. Puede que esa sea tu realidad y en este momento es una realidad difícil, es una realidad dura. Pero yo vengo a decirte que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Puede que tu realidad sea que no tienes las condiciones económicas en este momento y estás pasando trabajo económico, está duro, no sé, quizás no puedes terminar el mes. Yo vengo a decirte que hay una verdad por encima de esa, que dice que no hay justo desamparado. No lo hay. Dele ese aplauso al Señor. Puede que tu realidad sea que tu hijo se fue de la casa y no se fue en buenos términos, se fue por problemas. Yo vengo a decirte que hay una verdad que dice que el hijo pródigo siempre regresa a los brazos del Padre.
Puede que tu realidad es decirme, pastora, mis hijos no están en los caminos del Señor y eso me duele. Me duele porque yo quiero que si Cristo venga, ellos sean salvos. También hay una verdad por encima de esa realidad. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa verdad está por encima de la realidad que estás viviendo. Levanta tus manos ahí donde estás. Di conmigo, mi realidad hoy se cambia por la verdad. Y la verdad es, dilo más alto, la verdad es, cuando te venga a tu vida esa realidad, a tu pensamiento, ya tienes y sabes qué es lo que tienes que declarar. Ya sabes que hay algo por encima de eso que se llama Cristo. Ponte de pie.